Olvídalo todo. Olvida las postales, las clases de historia, los documentales que has visto. La imagen que tienes de la gran esfinge de Giza, ese guardián silencioso construido por el faraón Kefren hace 4500 años, es solo la punta de un iceberg milenario. Porque debajo de esa historia oficial, cómoda y aceptada por todos, las piedras mismas gritan un relato completamente diferente. Un secreto que podría reescribir no solo la historia de Egipto, sino la de toda la humanidad. La historia que nos han contado es simple: Kefren la construyó para vigilar su pirámide. Fin del asunto. Pero si te acercas, si dejas de verla como un monumento y la observas como una prueba, algo no encaja. Fíjate bien en su cuerpo, en esa piedra caliza gigantesca. Verás unas marcas de erosión muy peculiares, líneas verticales y profundas que recorren su estructura. La explicación oficial siempre ha sido la misma: es el viento, es la arena del desierto. Lógico, ¿no? Pero aquí es donde la historia oficial empieza a hacer agua. Literalmente. A finales del siglo XX, el geólogo Robert Koch, un experto en rocas, no en faraones, examinó esas mismas marcas y su conclusión fue una bomba: esa erosión no fue causada por el viento. Es el patrón inconfundible dejado por lluvias torrenciales. Lluvias constantes y masivas que cayeron sobre la esfinge y el foso que la rodea durante, al menos, 1000 años. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuándo fue la última vez que llovió de esa forma en el desierto de Giza? La respuesta es escalofriante. No fue en la época de Kefren. Ni de lejos. Tienes que viajar mucho más atrás en el tiempo, a una era llamada el Período Húmedo Neolítico, que terminó hace más de 7000 años. 7000. Eso es casi el doble de la edad oficial de la esfinge. De repente, la historia se fractura. Si la geología no miente, la esfinge no es un producto de la civilización egipcia que todos estudiamos, es su antepasada. Un vestigio de una cultura mucho más antigua, una civilización que vivió allí cuando el Sáhara era una pradera verde y fértil. Piensa en lo que esto significa. No es un simple ajuste de fechas, es la evidencia de un capítulo perdido de la historia humana, un capítulo que fue completamente borrado. Pero el misterio se vuelve aún más profundo. Durante siglos, han existido leyendas sobre cámaras secretas ocultas bajo las patas de la esfinge. Místicos y videntes hablaban de una sala de los registros, una biblioteca subterránea con todo el conocimiento de una civilización perdida, quizás la Atlántida. Por supuesto, esto sonaba a pura fantasía, un cuento para soñadores. Hasta que la ciencia decidió intervenir. En los años 90, usando sismógrafos de última generación, un equipo de geofísicos escaneó la roca sólida bajo la esfinge. No buscaban tesoros, buscaban espacios vacíos, anomalías. Y las encontraron. Detectaron varias cavidades perfectamente regulares, con ángulos rectos que sugerían una construcción artificial. Una de ellas, especialmente grande, estaba justo debajo de las arpas delanteras. Una habitación secreta, exactamente donde las leyendas decían que estaría. Poco después, y por razones que hasta hoy generan debate, el gobierno egipcio prohibió cualquier excavación o investigación posterior en esa zona. Esas cavidades siguen ahí, selladas, sin explorar. Su contenido, un misterio. ¿Es la mítica sala de los registros? ¿Una tumba de un rey olvidado por el tiempo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la esfinge ya no es una simple estatua. Es un gigantesco signo de interrogación. Nos obliga a cuestionarlo todo y a preguntarnos: ¿qué otros colosos duermen bajo la arena, esperando para reescribir la historia? La esfinge nos enseña la primera regla para cazar los verdaderos tesoros de Egipto: los monumentos más famosos son, a menudo, los que esconden los secretos más impactantes. Pero, ¿y si te dijera que existe un tesoro aún más increíble? No uno oculto bajo tierra, sino uno que estuvo perdido más de 1200 años bajo el mar. Una ciudad entera, tragada por el Mediterráneo, que todos creían que era solo un mito, hasta ahora. La idea de una ciudad magnífica, una civilización avanzada tragada por el océano, nos ha perseguido durante siglos. La llamamos Atlántida. Un sueño, una leyenda, el mayor misterio geográfico de todos los tiempos. Buscamos pistas en los diálogos de Platón, trazamos mapas imposibles en medio del Atlántico, y soñamos con encontrar sus calles doradas. Pero, ¿y si te dijera que esa fantasía es real? ¿Y que no estaba en medio de un océano desconocido, sino justo ahí, a la vista de todos, oculta bajo las tranquilas aguas de la costa de Egipto?
Esto no es un mito. Es la historia de Heracleion. Durante más de 1200 años, Heracleion fue exactamente eso, una leyenda. Historiadores antiguos como Heródoto la mencionaban. Hablaban de ella como una ciudad increíblemente rica, la puerta de entrada a Egipto para todos los barcos que llegaban desde el mundo griego. Un lugar donde los impuestos se cobraban, donde los barcos anclaban y donde se encontraba un templo majestuoso dedicado al dios Amón-Hereb. Era el punto de encuentro de dos mundos. Pero con el paso del tiempo, y tras la fundación de la cercana Alejandría, su nombre se desvaneció. Las historias se volvieron confusas. La ciudad, simplemente, desapareció del mapa. La mayoría de los historiadores asumieron que las leyendas exageraban, que quizás Heracleion y la cercana ciudad de Tonis eran lugares diferentes, o que tal vez nunca existieron como se describían. La arena del tiempo, una vez más, parecía haber enterrado la verdad. Avancemos hasta finales del siglo XX. El arqueólogo submarino francés Franck Godiot estaba peinando las aguas de la bahía de Aboukir. Pero no buscaba una ciudad perdida. Buscaba algo mucho más reciente, los buques de guerra de Napoleón, hundidos durante la batalla del Nilo en 1798. Durante años, su equipo cartografió el fondo marino, usando tecnología de sondeo magnético para detectar grandes masas de metal. Y encontraron anomalías, pero no eran los cañones franceses que esperaban. Eran algo mucho, mucho más antiguo. Imagina la escena. Estás a 10 metros de profundidad, en un mundo silencioso y azul verdoso. La visibilidad es limitada. Sigues las lecturas de tus instrumentos y, de repente, de entre la penumbra y el sedimento, emerge un rostro. Un rostro colosal de granito rojo, de más de 5 metros de altura. No es un marino francés. Es Hapi, el dios egipcio de la inundación del Nilo, mirándote fijamente después de más de un milenio de soledad. En ese momento, Godiot supo que no había encontrado un campo de batalla. Había encontrado un mundo perdido. Lo que descubrieron en los años siguientes desafía la imaginación. No era una estatua, ni un par de ruinas. Era la ciudad entera. Heracleion, o Tonis como la llamaban los egipcios, estaba allí. Estatuas gigantescas de faraones y reinas ptolemaicas, caídas pero increíblemente conservadas por el lodo que las protegió de la corrosión del agua salada. Descubrieron los restos del gran templo de Amón, con estelas jeroglíficas que contaban su historia y sus rituales. Encontraron más de 700 anclas antiguas, la mayor colección jamás descubierta, un testimonio silencioso del puerto más concurrido del mundo antiguo. Y no solo había monumentos. Estaba la vida cotidiana, congelada en el tiempo. Platos de cerámica, joyas de oro delicadas, monedas de bronce y plata que se usaron en su mercado, lámparas de aceite que iluminaron sus noches por última vez. Cada objeto era una cápsula del tiempo, un eco de una vida vibrante que fue silenciada de golpe. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede una metrópolis entera, el centro neurálgico del comercio internacional, simplemente deslizarse bajo las olas? La respuesta es tan fascinante como trágica, y está en la misma tierra sobre la que se construyó. Heracleion no se levantaba sobre roca sólida, sino sobre los sedimentos inestables y arcillosos del delta del Nilo. Durante siglos, el peso masivo de sus templos y edificios fue demasiado para el suelo empapado de agua. A esto se le sumó un aumento lento pero constante del nivel del mar. La catástrofe final, según creen los geólogos, fue probablemente un terremoto o una gran inundación. El suelo, ya inestable, se licuó. Perdió toda su solidez, convirtiéndose en una especie de arenas movedizas. Y la ciudad, con sus templos, sus estatuas y sus habitantes, no tuvo escapatoria. Se hundió lenta y majestuosamente en las fauces del Mediterráneo, llevándose todos sus secretos consigo. El descubrimiento de Heracleion hizo algo más que resolver un misterio histórico. Le puso cara a la leyenda. Las historias que se contaban sobre ella resultaron ser ciertas. Se dice que el mismísimo héroe griego Heracles, o Hércules, pisó esta ciudad por primera vez al llegar a Egipto, de ahí su nombre griego. Incluso se cuenta que París y Helena de Troya buscaron refugio aquí antes del estallido de la famosa guerra. Encontrar Heracleion no fue solo encontrar rocas y oro, fue descubrir que las fronteras entre el mito y la realidad son mucho más frágiles de lo que pensamos. Es la Atlántida de Egipto, una prueba tangible de que a veces, las historias más fantásticas son las más verdaderas. Heracleion nos muestra el poder económico y la riqueza de un Egipto abierto al mundo. Un imperio capaz de levantar ciudades monumentales en los lugares más desafiantes.
Pero el poder en el antiguo Egipto siempre tuvo un rostro, una mente, una voluntad suprema, la del faraón. Y si crees que la historia de una ciudad hundida es asombrosa, espera a escuchar la de un faraón al que no intentaron hundir en el mar, sino en el olvido. Un rey tan revolucionario y peligroso para el status quo, que sus sucesores intentaron borrarlo de la existencia misma. En el antiguo Egipto, tu nombre era tu existencia. Grabarlo en piedra era asegurar tu inmortalidad. Borrar un nombre de un monumento era un acto de una crueldad inimaginable, era asesinar tu alma en el más allá, condenarte a la no existencia por toda la eternidad. Era el peor castigo posible. Y durante 3000 años, la historia misma ejecutó esa sentencia sobre un faraón. Un rey tan radical, tan revolucionario, que sus propios sucesores se esforzaron por hacer que el mundo olvidara que alguna vez había respirado. Cuando pensamos en un faraón, la imagen es clara, un constructor de templos colosales dedicados a un panteón de dioses que ya conocemos. Amón-Ra, el rey de los dioses, Osiris, el señor del inframundo, Horus, el de cabeza de halcón. Eran figuras de poder absoluto, garantes de un orden cósmico que había funcionado durante milenios. Eran los sumos sacerdotes de una religión de estado increíblemente rica y poderosa. Pero en el siglo XIV a.C. llegó uno que se negó a seguir el guión. Un faraón que no solo desafió a los dioses, sino que les declaró la guerra. Su nombre original era Amenhotep IV. Heredó un imperio en la cima de su poder y prosperidad. Tenía todo lo que un rey podía desear. Pero él no quería continuar el legado, quería demolerlo. En los primeros años de su reinado, tomó una decisión que sacudió a Egipto hasta sus cimientos. Declaró que los cientos de dioses que su pueblo había adorado durante generaciones eran falsos. Eran ídolos, mentiras. Anunció que solo existía una única deidad verdadera y universal, el Atón, el disco físico y visible del Sol, la fuente de toda la vida. Fue, que sepamos, el primer experimento de monoteísmo a gran escala en la historia de la humanidad. Para señalar la ruptura total con el pasado, cambió su propio nombre. Ya no era Amenhotep, que significaba Amón está satisfecho. Ahora era Akenatón, aquel que es efectivo para Atón. El siguiente paso fue aún más drástico. Abandonó la gran capital religiosa de Tebas, el centro del poder del corrupto y multimillonario sacerdocio de Amón, y se llevó a su corte al medio de la nada. En un desierto virgen, construyó desde cero una ciudad entera, un nuevo epicentro para el universo, Aketatón, el horizonte de Atón. Una ciudad de diseño revolucionario, con templos sin techo, abiertos a la luz directa del sol, sin las oscuras y misteriosas alas de los viejos templos. Y la revolución no se detuvo en la religión. Se extendió al arte. Durante milenios, el arte egipcio había sido rígido, idealizado. Los faraones siempre se representaban jóvenes, fuertes, perfectos. Akenatón exigió que se le mostrara tal y como era. Las estatuas y relieves de su época, el llamado periodo de Amarná, son impactantes. Nos muestran a un hombre con un rostro alargado y estrecho, labios gruesos, un cráneo extrañamente protuberante, un vientre caído y caderas anchas. Y lo más increíble de todo, se le representaba en escenas íntimas y familiares, jugando con sus hijas, besando a su esposa, la legendaria Nefertiti. Por primera vez, un faraón no se mostraba como un dios impasible, sino como un ser humano. ¿Puedes imaginar el caos? Para los sacerdotes de Amón, esto era una blasfemia que les arrebataba su poder y su riqueza. Para el pueblo llano, era aterrador. Les estaban diciendo que los dioses que protegían sus cosechas, que los guiaban en la muerte, eran una farsa. Fue una revolución demasiado grande, demasiado rápida. ¿Fue Akenatón un profeta, un visionario muy adelantado a su tiempo? ¿O fue un tirano fanático que, obsesionado con su dios único, descuidó su imperio y lo sumió en la crisis? La historia aún debate la respuesta. Lo que no se debate es lo que ocurrió después de su muerte. El antiguo orden regresó con una furia vengativa. Su sucesor, un joven príncipe llamado Tutankamón, fue presionado para cambiar su nombre a Tutankamón, restaurando el poder del dios Amón. La ciudad de Aketatón fue desmantelada, abandonada y literalmente tragada por el desierto. Las estatuas de Akenatón fueron hechas pedazos. Sus templos, demolidos. Y lo más importante, su nombre fue meticulosamente cincelado y borrado de todas las listas reales y de todos los monumentos. Fue oficialmente clasificado como el enemigo y sentenciado a ese olvido eterno. Durante 3 milenios, funcionó.
Fue un fantasma, un hueco en la cronología de los faraones. No fue hasta el siglo XIX que los arqueólogos, excavando las ruinas de su olvidada ciudad de Amarná, empezaron a encontrar fragmentos de este extraño rey y su aún más extraña religión. Poco a poco, pieza por pieza, como si resolvieran el crimen perfecto, resucitaron al faraón hereje de la tumba de arena y silencio a la que había sido condenado. El tesoro aquí no es una tumba llena de oro, sino la historia de un hombre que se atrevió a cambiar el mundo y pagó el precio más alto por ello. La historia de Akenatón nos muestra un intento radical de redefinir el alma y su destino. Él creía que la salvación estaba únicamente en la luz del Atón. Pero para el resto de los egipcios, durante miles de años, el viaje al más allá era un camino mucho más complejo y peligroso. No necesitaban un nuevo dios, necesitaban un mapa. Y ese mapa, el verdadero tesoro que cualquier egipcio anhelaba poseer, no estaba hecho de oro o lapislázuli, sino de papiro y hechizos sagrados. Piensa por un momento en la frase tesoro egipcio. La imagen que aparece en tu mente es instantánea, ¿verdad? Oro. Montañas de oro. La máscara funeraria de Tutankamón, con su brillo hipnótico que ha cautivado al mundo durante un siglo. Sarcófagos de oro macizo, joyas deslumbrantes, pectorales incrustados con lapislázuli. Hemos sido condicionados para creer que la grandeza de Egipto se mide en quilates. Buscamos el oro, nos maravillamos con el oro, definimos los descubrimientos por la cantidad de oro que se encuentra. Pero para un antiguo egipcio, todo ese oro, toda esa riqueza material, no era más que una herramienta. Un equipaje secundario para un viaje mucho más largo y peligroso. El verdadero tesoro, el objeto más valioso que una persona podía soñar con poseer, no se podía llevar puesto ni guardar en un cofre. Era un mapa. Un manual de supervivencia personalizado para el lugar más aterrador del universo conocido, el más allá. Su nombre moderno es el Libro de los Muertos, pero ellos lo llamaban el libro para salir al día. Y es la clave para entender lo que de verdad importaba. Imagina que eres Ani, un escriba real que vivió en Tebas hace más de 3200 años. No eres un faraón, pero eres un hombre importante, educado y devoto. Has vivido una buena vida, pero sabes que la muerte no es el final, es solo el principio de la prueba más difícil. Y para esa prueba, has invertido una fortuna. No en una tumba más grande, no en más joyas, sino en la creación de tu propio libro para salir al día. Un rollo de papiro de más de 23 metros de largo, ilustrado a mano por los mejores artistas y escrito por los escribas más sabios. Este papiro, que hoy conocemos como el papiro de Ani, es tu única esperanza. En el momento de tu muerte, tu Bea, tu alma, abandona tu cuerpo. Y entonces comienza el viaje a través de la Duat, el inframundo egipcio. Este no es un cielo pacífico. Es un reino nocturno, laberíntico y lleno de horrores. Demonios con cabeza de cocodrilo y cuchillos en las manos, serpientes gigantes que escupen fuego, lagos de agua hirviendo y puertas custodiadas por guardianes aterradores. Cada paso es una trampa mortal. ¿Cómo sobrevivir? Aquí es donde tu papiro se convierte en tu arma y tu escudo. Contiene los hechizos, las palabras de poder que necesitas. El hechizo número 30 para que tu propio corazón no te traicione. El hechizo 44 para no morir por segunda vez. El hechizo 87 para transformarte en una serpiente y escabullirte de tus enemigos. No son simples oraciones, son códigos de acceso, contraseñas divinas para navegar por el terror. Después de superar estas pruebas, si lo logras, llegas al clímax de tu viaje, la sala de las dos verdades, el juicio final. Es la escena más famosa y sobrecogedora del arte egipcio. Entras en una gran sala donde te esperan 42 jueces divinos. Ante ellos, debes recitar la confesión negativa, declarando tu inocencia de 42 pecados: no he matado. No he robado. No he mentido. No he hecho llorar a nadie. Una vez que has hablado, el dios Anubis, con su cabeza de chacal, te toma de la mano y te guía hacia el centro de la sala, donde se encuentra una balanza gigante. En uno de los platos, Anubis coloca tu corazón, el Aibi, que para los egipcios era el asiento de tu inteligencia, tu conciencia y todas las acciones de tu vida. Y en el otro plato, coloca una sola pluma. La pluma de Maat, la diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico. Este es el momento que lo decide todo. El aire se congela. El silencio es absoluto. La balanza comienza a moverse. ¿De qué sirve una tumba llena de oro si tu corazón está pesado de malas acciones?
Si tu corazón se inclina, si pesa más que la pluma de la verdad, tu destino está sellado. A un lado de la balanza espera una criatura espantosa, Ammit, la devoradora de los muertos. Un monstruo con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo. Si tu corazón falla la prueba, Ammit lo devorará, y tu alma será aniquilada para siempre. Es la nada absoluta, el final de tu existencia. El verdadero infierno egipcio. Pero en el papiro, vemos que el corazón de Ani es más ligero que la pluma. Ha sido declarado Maakeru, justo de voz. Ha pasado la prueba. El dios Horus lo toma de la mano y lo presenta ante Osiris, el rey del más allá, quien le da la bienvenida. Ani ha ganado. Su premio no es oro, es algo infinitamente más valioso, la vida eterna en el campo de juncos, una versión paradisíaca y perfecta de Egipto, donde vivirá para siempre en la abundancia y la felicidad. Ahora entiendes por qué este papiro era el verdadero tesoro. El oro podía ser robado por los ladrones de tumbas, pero este conocimiento, esta guía, era la llave a la inmortalidad. El mayor tesoro de Egipto no estaba en sus arcas, sino en su comprensión del alma humana y en la esperanza de que una vida justa valía más que todo el oro del mundo. El papiro de Ani es un laberinto para el alma, una arquitectura espiritual de una complejidad asombrosa. Pero los egipcios no solo construyeron laberintos en sus papiros. Construyeron uno en el mundo real. Una estructura tan vasta, tan legendaria, que se decía que superaba en tamaño y maravilla a las mismísimas pirámides. Un edificio que, durante 2000 años, ha sido uno de los mayores misterios perdidos de la arqueología. Pregúntale a cualquiera cuál es la mayor hazaña arquitectónica del antiguo Egipto y la respuesta será unánime y rotunda: la Gran Pirámide de Giza. Es el ícono definitivo. Un monstruo de piedra y precisión matemática que fue la estructura más alta del planeta durante casi 4000 años. Su sola existencia desafía nuestra lógica. Representa la cúspide de la ambición y el poder faraónico. Nada puede compararse con ella. O eso es lo que siempre hemos creído. Pero, ¿y si te dijera que los propios antiguos, los viajeros y sabios que vieron estas maravillas con sus propios ojos, no estaban de acuerdo? Que para el padre de la historia, el griego Heródoto, la Gran Pirámide era impresionante, sí, pero que palidecía en comparación con otra estructura. Un edificio que él mismo visitó en el siglo V a.C. y que describió con un asombro que roza la incredulidad. Él lo llamó simplemente el laberinto, y en sus propias palabras, supera incluso a las pirámides. La descripción que Heródoto nos dejó en sus historias es alucinante. Habla de un complejo gigantesco cerca de un lugar llamado el lago de Moeris, en el oasis de Fayum. Según él, el laberinto contenía 12 patios techados y un total de 3000 habitaciones, conectadas por pasillos increíblemente intrincados. 1500 de estas habitaciones estaban sobre el nivel del suelo, y las otras 1500 estaban bajo tierra. Heródoto, a quien se le permitió visitar las salas superiores, escribió: las he visto y son obras sobrehumanas. Todos los muros y obras de los griegos juntos no igualarían el gasto y el trabajo de este solo laberinto. Imagina esa afirmación. Toda la gloria de Atenas, todos sus templos y murallas, no eran nada en comparación. Pero el verdadero misterio residía en lo que no pudo ver. Escribió que los guardianes egipcios le prohibieron terminantemente entrar en las cámaras subterráneas. ¿La razón? Le dijeron que allí se encontraban las tumbas de los reyes que construyeron el laberinto y, aún más sagrado, las tumbas de los cocodrilos divinos. Este lugar no era solo un edificio, era un mausoleo y un santuario de una santidad indescriptible. Y Heródoto no fue el único. Otros historiadores clásicos como Estrabón y Plinio el Viejo también escribieron sobre el laberinto, confirmando su existencia y su leyenda mucho después de la visita de Heródoto. Lo describieron como un megacomplejo administrativo y religioso, una especie de capital federal donde representantes de todos los nomos o provincias de Egipto se reunían. Cada provincia tenía su propio patio y sus propias salas. Era el corazón palpitante de la burocracia y la fe egipcia, todo bajo un mismo techo colosal de piedra. Entonces, la pregunta es obvia y desconcertante: ¿cómo es posible que una maravilla arquitectónica que, según los testigos, empequeñecía a las pirámides, haya desaparecido por completo de la faz de la tierra? No hay una señal, no hay un pilar en pie. ¿Cómo se pierde algo tan grande? La respuesta más probable es tan práctica como desoladora: el laberinto fue víctima de su propia grandeza. A diferencia de una pirámide, que es una masa casi sólida de piedra, el laberinto era un complejo de salas, pilares y,
lo más importante, losas de piedra de altísima calidad. Durante el periodo romano y los siglos posteriores, Egipto fue saqueado en busca de materiales de construcción. El laberinto, convenientemente ubicado en una zona poblada como el Fayum, se convirtió en la cantera más espectacular del mundo. Fue sistemáticamente desmantelado, losa por losa, pilar por pilar, para construir nuevas ciudades, villas y canales. No se derrumbó, fue reciclado hasta desaparecer. Durante siglos, su ubicación exacta fue un misterio. Pero a finales del siglo XIX, el legendario arqueólogo Flinders Petrie investigó la zona junto a la pirámide del faraón Amenemhat III, en Agüera. Allí no encontró un laberinto en pie, pero sí algo igual de revelador, una meseta de piedra artificialmente nivelada, de un tamaño inmenso, más grande que la del gran templo de Karnak. Y sobre esa plataforma, encontró una capa masiva de fragmentos de piedra caliza y granito. Era, en sus palabras, el solar de la masacre, los restos de un edificio titánico que había sido pulverizado. Había encontrado el lugar. Expediciones más recientes, utilizando georradares, han escaneado el área y han detectado fuertes anomalías bajo la superficie, sugiriendo que, aunque la estructura superior fue destruida, partes de los legendarios niveles subterráneos podrían seguir allí, intactas, sumergidas bajo la capa freática. El laberinto, el tesoro arquitectónico perdido más grande de Egipto, podría no estar completamente perdido. Sus secretos más profundos, esas 1500 salas prohibidas, todavía pueden estar esperando bajo nuestros pies. El laberinto perdido es el fantasma de una ambición faraónica, un monumento a la gloria de los reyes y el poder del Estado. Un tesoro de escala inimaginable, construido para la élite. Pero a veces, los tesoros más reveladores y conmovedores no se encuentran en los palacios de los faraones, sino en las tumbas de la gente común. ¿Y si te dijera que la tumba intacta de un simple obrero puede contarnos más sobre la vida real en Egipto que todo el oro de un rey? La búsqueda de tesoros en Egipto ha estado siempre obsesionada con la realeza. El santo grial para cualquier arqueólogo, la fantasía que alimenta las expediciones y los documentales, es encontrar una tumba faraónica intacta. Es el sueño de revivir la hazaña de Howard Carter, de abrir una puerta sellada durante 3 milenios y ser la primera persona en ver los tesoros maravillosos. Buscamos el oro, la gloria, el poder congelado en el tiempo. Buscamos la tumba del rey. Pero aquí está la gran paradoja, la tumba de un faraón es una ventana a la teología, a la riqueza y al poder de una élite divina, pero es un pésimo manual sobre la vida cotidiana. Nos muestra cómo un dios moría, no cómo vivía un ser humano. Para entender el verdadero corazón de Egipto, el pulso de su gente, no debemos mirar en el Valle de los Reyes, sino a unos pocos cientos de metros de distancia. En la necrópolis de la aldea que albergaba a los hombres que construyeron esas mismas tumbas. Bienvenidos a Deir el Medina. Hoy es un conjunto de ruinas fascinantes, pero hace 3000 años fue un lugar único en el mundo. Una aldea construida por el Estado en medio del desierto tebano con un único propósito, ser el hogar de los artesanos, pintores, canteros y carpinteros de élite que excavaban y decoraban las tumbas de los faraones. No eran esclavos. Eran servidores en el lugar de la verdad, trabajadores altamente cualificados, respetados y, para los estándares de la época, bien pagados. Y al igual que sus patrones reales, ellos también preparaban con esmero su propio viaje a la eternidad. En el año 1886, mientras los grandes exploradores europeos buscaban faraones perdidos, un arqueólogo egipcio llamado Gaspar Brusil, investigando la necrópolis de los obreros, tropezó con un pozo funerario anónimo y sellado. No había ninguna señal externa de su importancia. Cuando finalmente logró entrar en la pequeña cámara funeraria subterránea, la luz de su antorcha no reveló montañas de oro, sino algo mucho más conmovedor. Había encontrado la tumba intacta de un capataz llamado Sennethem y su familia. Llevaba sellada desde el año 1200 a.C. El tesoro que contenía no era material, era humano. Allí estaban los sarcófagos de madera pintada de Sennethem, su esposa Neferti y su hijo Khonsu, todos juntos como una familia. Alrededor, estaban los objetos que habían usado en vida. La cama de madera en la que durmieron. Pequeños taburetes y sillas de un diseño elegante y simple. Cajas que aún contenían las prendas de lino de Sennethem. Los delicados frascos de col y los recipientes de cosméticos de su esposa. Incluso sus herramientas de trabajo. Y junto a ellos, ofrendas de comida para su viaje eterno, pan, dátiles, frutas, jarras de vino, todo esperando pacientemente durante más de 3 milenios.
Pero el verdadero milagro estaba en las paredes. La pequeña cámara estaba cubierta, desde el suelo hasta el techo, con las pinturas más vibrantes y hermosas que se puedan imaginar. Pero a diferencia del arte rígido y formal de las tumbas reales, estas escenas respiraban vida y amor. Vemos a Senedjem y a su esposa Nefertiti sentados, sonriendo, jugando una partida de Senet, un juego de mesa, para pasar el tiempo en la eternidad. Vemos al dios Anubis cuidando con ternura la momia de Senedjem, preparándola para su renacimiento. Y la escena más bella de todas, Senedjem y su esposa en el campo de juncos, el paraíso egipcio. ¿Y cuál era su visión del cielo? No era un palacio de oro. Era un campo fértil, bajo un sol brillante, donde ambos, vestidos con sus mejores ropas de lino blanco, aran la tierra con un par de bueyes y cosechan un trigo dorado y abundante. Su paraíso era una versión perfecta y eterna de la vida que amaban en Egipto. Una vida de trabajo significativo, familia y abundancia. La tumba de Tutankamón nos asombra por su riqueza. La tumba de Senedjem nos conmueve hasta el alma por su humanidad. Nos permite conectar, a través de milenios, con una persona real, con sus esperanzas, sus amores y sus sueños. ¿Qué es más valioso? ¿Una máscara de oro que oculta el rostro de un rey, o una pintura que revela el alma de un hombre? La tumba de Senedjem es la prueba de que los mayores tesoros no siempre brillan, a veces, simplemente, iluminan. La tumba de Senedjem nos muestra la profunda fe y la humanidad del pueblo egipcio, usando las herramientas religiosas a su alcance para asegurar su eternidad. Pero existía un conocimiento mucho más antiguo y poderoso. Un texto tan sagrado y peligroso que no se pintaba en las paredes de las tumbas. Se trataba de un libro legendario, que se rumoreaba que había sido escrito por el mismísimo Dios de la sabiduría. Un libro que prometía no solo guiarte en el más allá, sino darte el poder de los dioses en esta vida, el legendario libro de Tot. Hemos hablado de los textos sagrados de Egipto, como el libro para salir al día. Guías meticulosas para el alma, llenas de hechizos y oraciones para asegurar un viaje seguro a la eternidad. Son libros escritos para los muertos, para apaciguar a los dioses. Pero en los rincones más oscuros de la mitología egipcia, en los cuentos susurrados por los escribas a la luz de las lámparas de aceite, se hablaba de un libro muy diferente. Un libro que no era para los muertos, sino para los vivos. Un libro que no te ayudaba a suplicar a los dioses, sino que te daba el poder para mandar sobre ellos. Hablamos del libro de Tot, el texto más poderoso y maldito que la imaginación egipcia jamás concibió. Este no es un tesoro de oro ni de piedra, sino de conocimiento puro y peligroso. La leyenda cuenta que fue escrito por el propio Tot, el dios con cabeza de ibis, el escriba de los dioses, el inventor de la escritura y el guardián de toda la sabiduría. Se decía que en sus páginas se encontraban dos hechizos fundamentales. El primero te otorgaba el poder de comprender y hablar el lenguaje de todas las criaturas de la tierra, desde las bestias del desierto hasta los pájaros del cielo y los peces del Nilo. El segundo, y más aterrador, te daba la capacidad de presenciar a los dioses cara a cara y, lo que es más importante, te daba poder sobre la naturaleza misma. Con ese hechizo, podías encantar el cielo, la tierra, el abismo, las montañas y el mar. Podías, en esencia, tomar el control del universo. A diferencia del libro de los muertos, del que tenemos cientos de copias, del libro de Tot no se ha encontrado ni un solo fragmento. Su existencia pertenece al reino del mito. Pero la historia más famosa sobre él, un antiguo cuento egipcio, es tan emocionante y aleccionadora que se ha convertido en un tesoro en sí misma. Es la historia del príncipe Setne-Cambas, un hijo histórico de Ramsés el Grande, famoso por su sabiduría y su obsesión por las antigüedades. Setne se enteró de que el legendario libro de Tot estaba escondido en la tumba de un príncipe anterior, un mago llamado Naneferkaptah, en la necrópolis de Memphis. Ignorando todas las advertencias, Setne fue a la tumba y la abrió. Dentro, la cámara estaba iluminada por una luz mágica que emanaba del propio libro. Pero no estaba solo. Vio a los fantasmas, los Ka, del príncipe Naneferkaptah y su familia, quienes guardaban el libro. El espíritu de la esposa de Naneferkaptah, Ahura, le suplicó a Setne que no tocara el libro y le contó su propia historia trágica. Le explicó cómo su marido, en su arrogancia, había descubierto la ubicación del libro, sumergido en el Nilo, dentro de una serie de 7 cajas anidadas, una dentro de otra, protegidas por un ejército de serpientes y escorpiones. Naneferkaptah los derrotó con su magia, tomó el libro y aprendió sus hechizos. Pero el propio Tot, furioso por el robo, desató su ira divina. Primero,
hizo que el pequeño hijo de la pareja cayera al Nilo y se ahogara. Luego, hizo que la propia Ahura también se ahogara. Desconsolado, Naneferkapta se ató el libro al cuerpo con una tela de lino y se quitó la vida, hundiéndose en el mismo río. El libro nos trajo la muerte, le advirtió el fantasma a Setne. Si lo tomas, sufrirás el mismo destino. Pero la ambición de Setne era más fuerte que su miedo. Desafió al espíritu de Naneferkapta a un juego de Senet mágico y, haciendo trampa, ganó y se apoderó del libro. Salió de la tumba triunfante, con el conocimiento del universo en sus manos. Pero la maldición no tardó en manifestarse. Poco después, mientras caminaba por Memphis, vio a una mujer increíblemente hermosa llamada Tabubu. Se enamoró perdidamente. Ella aceptó estar con él, pero solo si le entregaba todas sus posesiones y, la petición más horrible, si mataba a sus propios hijos. Cegado por el hechizo de la lujuria, Setne accedió. Y en el momento en que lo hizo, el hechizo se rompió. Tabubu y sus sirvientes desaparecieron. Se encontró solo, desnudo y humillado en medio de la calle, habiendo asesinado a su familia en una ilusión. Horrorizado por la oscuridad que el libro había desatado en su propia alma, Setne entendió su error. El conocimiento del libro no era una bendición, era un veneno para los mortales. Corrió de vuelta a la tumba, devolvió el papiro, se disculpó con los espíritus y pasó el resto de sus días haciendo penitencia. La historia de Setne es la verdadera joya, una advertencia eterna sobre la arrogancia humana. Nos enseña que hay una diferencia entre la sabiduría y la ambición, y que hay secretos en el universo que no estamos destinados a conocer. El libro de Tot es una leyenda sobre el peligro de buscar la voz de los dioses por la fuerza. Pero los egipcios tenían formas más seguras, y muy reales, de buscar consejo divino. No a través de un libro maldito, sino viajando a lugares remotos y sagrados, donde se creía que los dioses hablaban directamente a los mortales a través de oráculos. Y uno de los más importantes y olvidados se encontraba en un lugar que no te esperarías, un oasis perdido en medio de la inmensidad del desierto. Cuando escuchamos la palabra oráculo, nuestra mente viaja casi instintivamente a la antigua Grecia. A las laderas neblinosas del monte Parnaso, donde la sacerdotisa Pitia, en el gran templo de Apolo en Delfos, inhalaba los vapores que emanaban de una fisura en la tierra y pronunciaba profecías crípticas que decidían el destino de guerras, reyes e imperios. Delfos era el centro neurálgico del mundo profético, el lugar donde los mortales podían hacerle una pregunta a un dios. Pero en el corazón del desierto más implacable de la tierra, en un mar de arena a cientos de kilómetros de las orillas del Nilo, existía otro oráculo. Un lugar cuyo prestigio y poder místico rivalizaba, e incluso a veces superaba, al de Delfos. Un santuario tan remoto y sagrado que el conquistador más grande de todos los tiempos, Alejandro Magno, arriesgó su vida y la de su ejército en una travesía suicida por el desierto con una sola pregunta en mente. Una pregunta que redefiniría su identidad y su destino. Bienvenidos al oasis de Siwa. Imaginen el lugar. Tras semanas de viaje a través de un paisaje lunar, una llanura infinita de roca y arena bajo un sol abrasador, de repente, en el horizonte, aparece una mancha de un verde imposible. Un milagro. Palmeras datileras, olivos, y el sonido y el olor del agua dulce. Siwa no era solo un lugar, era un símbolo de vida en medio de la muerte, y esa geografía sagrada le otorgaba un poder inmenso. El viaje para llegar allí era en sí mismo un acto de fe, una peregrinación que te despojaba de todo antes de poder presentarte ante el dios. El oráculo de Siwa estaba dedicado al dios principal de Egipto, Amón-Ra. Pero su fama era internacional. Los griegos, al enterarse de su poder, lo identificaron con su propio rey de los dioses, Zeus. Y así, el oráculo se hizo conocido en todo el mundo antiguo como el oráculo de Zeus Amón, un puente entre dos culturas, un lugar donde la sabiduría de Egipto hablaba a todo el mundo. Su momento más glorioso, el que lo catapultó a la leyenda eterna, llegó en el año 331 a.C. Un joven Alejandro de Macedonia acababa de conquistar Egipto, arrebatándoselo a los persas. Fue recibido no como un invasor, sino como un libertador. Pero para gobernar Egipto, ser un rey extranjero no era suficiente. Tenías que ser un faraón. Y para ser un faraón, tenías que ser un dios. Alejandro, ambicioso como nadie en la historia, necesitaba una confirmación divina. Y sabía exactamente dónde encontrarla. Ignorando los consejos de sus generales, se desvió de las rutas seguras y se adentró directamente en el desierto, en una marcha forzada de 8 días.
Los historiadores antiguos relatan un viaje de pesadilla. Las reservas de agua se agotaron, los hombres empezaron a colapsar. Cuando toda esperanza parecía perdida, ocurrió un milagro, una lluvia torrencial, completamente fuera de estación, los salvó de la sed. Poco después, perdidos en la inmensidad, aparecieron dos cuervos que, según la leyenda, fueron enviados por el propio Dios para guiar al ejército directamente hasta el oasis. Al llegar, Alejandro no envió a un emisario. Fue él mismo al templo del oráculo. Y, rompiendo todo protocolo, entró solo en el santuario interior, el lugar más sagrado, donde ningún extranjero, y mucho menos un rey con su ejército, tenía permitido entrar. ¿Qué preguntó Alejandro en el silencio de esa pequeña habitación de piedra? ¿Y qué le respondió el sacerdote? Es uno de los grandes misterios de la historia. La conversación nunca fue revelada. Lo que sí sabemos es cómo salió Alejandro de ese templo. Sus generales contaron que salió con una mirada de triunfo sereno, diciéndole simplemente que había recibido la respuesta que su corazón deseaba. A partir de ese día, ocurrió un cambio fundamental. Alejandro Magno permitió y fomentó que se le representara en monedas y estatuas con los cuernos curvados de un carnero, el símbolo sagrado de Zeus Amón. El mensaje era inequívoco. El oráculo no le había dicho que sería un dios. Le había confirmado que ya era uno. Que no era hijo de su padre mortal, Filipo de Macedonia, sino del propio rey de los dioses. Con esa sola visita, Alejandro cimentó su derecho a gobernar como faraón de Egipto y como un ser divino ante el resto de su vasto imperio. Hoy, las ruinas del templo del oráculo aún se alzan sobre una colina en Siwa, erosionadas por el viento del desierto. Caminar entre ellas es sentir el eco de esa conversación que cambió el mundo. Fue una verdadera profecía, o un movimiento político magistral de los sacerdotes, que vieron la oportunidad de poner de su lado al nuevo dueño del mundo. Quizás nunca lo sepamos. Pero el oráculo le dio a Alejandro lo que necesitaba, y su leyenda se volvió inmortal. La historia de Alejandro en Siwa nos enseña que los tesoros de Egipto no siempre están enterrados bajo nuestros pies, a veces, se encuentran más allá del horizonte, en los lugares más inesperados. Cada descubrimiento, desde una ciudad sumergida hasta la tumba de un obrero o un oráculo olvidado, es una pieza más en un rompecabezas infinito. Y la pregunta más emocionante no es qué hemos encontrado, sino qué queda por encontrar. Porque el mayor tesoro de Egipto es la promesa de que la arena aún no ha dicho su última palabra. Hemos viajado juntos desde las profundidades del Mediterráneo hasta el corazón del desierto. Hemos cuestionado la edad de la Esfinge, desenterrado una ciudad que se creía un mito, resucitado a un faraón que fue borrado de la historia y hemos descifrado que el mapa más valioso no llevaba a un tesoro de oro, sino a la eternidad. Hemos caminado por los pasillos fantasmales de un laberinto perdido y nos hemos asomado a la tumba de un obrero para encontrar el alma de un pueblo. Hemos sentido el peligro de un libro prohibido y hemos visto cómo un oráculo en medio de la nada podía confirmar la divinidad de un rey. Cada uno de estos tesoros tenía algo en común, nos obligaban a mirar más allá de la historia que creíamos conocer. Nos demostraban que Egipto no es una vitrina de museo, llena de artefactos catalogados y misterios resueltos. Es un organismo vivo, un rompecabezas al que le faltan la mayoría de las piezas. Creemos que hemos trazado su mapa, pero la verdad es que apenas hemos arañado la superficie. Por cada tumba descubierta en el Valle de los Reyes, los egiptólogos estiman que podría haber docenas más esperando, ocultas bajo capas de escombros de inundaciones milenarias. Por cada ciudad que conocemos, hay nombres en los textos antiguos de otras capitales y puertos cuyas ruinas aún no hemos localizado. El horizonte de descubrimientos es, literalmente, infinito. Piensa en los grandes misterios que aún nos desafían. ¿Dónde está la tumba de Nefertiti? La reina de belleza legendaria, esposa de Akenatón y una de las mujeres más poderosas de la historia, simplemente desaparece del registro. Su momia, su sarcófago, su lugar de descanso final, son un completo misterio. Durante años, los científicos han usado radares y escáneres en la tumba de Tutankamón y en otros lugares, persiguiendo la sombra de una cámara oculta que podría albergarla. Esa búsqueda, uno de los santos griales de la egiptología, continúa hoy. ¿Y qué hay de la tumba de la última faraona, Cleopatra, y su amante, Marco Antonio? El historiador romano Suetonio nos dice que el emperador Augusto permitió que fueran enterrados juntos en una tumba magnífica. Pero, ¿dónde? Las búsquedas se centran en los alrededores del templo de Taposiris Magna, un lugar que la propia Cleopatra consideraba sagrado.
Encontrar esa tumba no solo sería un hallazgo arqueológico de valor incalculable, sería encontrar el punto final de la historia del Egipto faraónico y el comienzo de su era romana. Y más allá de las tumbas, está el conocimiento perdido. Aún no entendemos completamente cómo los antiguos egipcios lograron una precisión matemática tan asombrosa en la Gran Pirámide, alineada casi perfectamente con los puntos cardinales. Cada nuevo descubrimiento tecnológico en nuestro tiempo nos da una nueva herramienta para mirar al pasado. Satélites que pueden detectar el contorno de edificios enterrados bajo la arena desde el espacio. Escáneres de muones, partículas cósmicas que nos permiten ver a través de cientos de metros de piedra sólida para encontrar vacíos y cámaras ocultas, como el gran corredor descubierto recientemente en la pirámide de Keops. La ciencia moderna se está convirtiendo en la llave maestra para abrir las cerraduras más antiguas del mundo. Aquí es donde nuestra perspectiva se transforma para siempre. Egipto ya no es un libro cerrado. Es un mapa del tesoro al que todavía le faltan las piezas más importantes. Ya no podemos verlo como el final de una historia antigua, sino como el comienzo de una aventura de descubrimiento que está sucediendo ahora mismo. El verdadero tesoro perdido de Egipto no es un objeto, es una promesa. La promesa de que siempre habrá otro secreto por desvelar, otra tumba por abrir, otra leyenda por demostrar que fue real. La próxima vez que veas una imagen de las pirámides recortándose contra el cielo del desierto, no pienses en un final. Piensa en un comienzo. No veas un monumento a una civilización muerta, sino un faro que ilumina un océano de misterios aún por navegar. Porque el mayor tesoro de Egipto es la certeza de que siempre habrá otro tesoro por encontrar. Y la arena siempre guarda sus secretos para aquellos que se atreven a seguir buscando.